polvos blancos granulados, cristalinos, lo que se conoce de manera farmacéutica como el citrato de fentanilo, que esa se puede conseguir en inyección, en parches, por vías mucosas, por comprimidos, o sea, chupando pues, comprimidos bucales, sublinguales. Entonces, la vía de administración es muy amplia. Y de manera ilícita, pues hay inyecciones, por polvo, ¿no? Lo que decían, los cristalitos, las pequeñas piezas de carbono impregnado, que son estas que están por acá, y puede ser fumado o inhalado. Bueno, aquí, esto pasa en cualquier sustancia. Todos sabemos que tenemos neuronas, sabemos que hay neuronas que mandan, otras que reciben información, ¿ok? Que es la neurona emisora y la receptora. Entonces, dentro de estas neuronas existen enzimas que son las que nos ayudan a metabolizar y las que van transportando lo que sale para llegar la otra a recibirla, ¿ok? ¿Y esto para qué sirve? Ahora les explico. Hay sustancias o hay drogas que son justo agonistas, es decir, que reconocen un determinado receptor, o sea, cachan, ¿no? Y producen una respuesta que se va a traducir justo como en ese efecto que tiene esta sustancia agonista. Hay otras que son parciales, hace lo mismo, ¿no? Entra en nuestro organismo, la neurona de repente recibe, se produce esta respuesta, hay un efecto, ¿no? Pero no es de manera completa. Solamente es una parte. Que desde haciendo esto. ¿Qué pasa con las agonistas antagonistas? O sea, una y otra. Es decir, viene la sustancia, ¿no? Activa una parte, puede ser, o de manera total a esos receptores, y lo que hacen es que bloquean a otros. O sea, en una parte sí recibe, digamos, como la información, y en otra parte no. Y lo que sucede con las antagonistas es que aquí sí se reconoce un determinado, o sea, recibe, ocupa, obviamente, eso que recibe, hay ciertos cambios en las células y empieza a haber el efecto. ¿Para qué creen que sirve esto? A ver, chicos, ustedes también. ¿Para qué les servirá esto? Para el efecto del fármaco del organismo. Justo para tener el efecto. Por ejemplo, a nosotros nos llegan de pronto pacientes, ya sea que estén en síndrome de abstinencia o pacientes que están bajo un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces tenemos que saber mucho si, por ejemplo, el tratamiento farmacológico es lo que está teniendo cierto impacto en sus conductas o en real es la sustancia. Entonces, conocer un poco de esto nos permite también tener otros datos del paciente. Ahora, los efectos farmacológicos obviamente tienen mucho que ver por esa interacción de lo que decíamos, de la neurona que recibe esos opioides y de esos neurotransmisores que inhiben también lo que recibe. Entonces, esos receptores son los responsables de activar todos esos circuitos de recompensa, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, yo los veía, ¿no? Ahorita que se pararon para los bocadillos. Seguramente se activó en automático de, vamos, ¿no? Dulce o salado, lo que, pero algo se activa, ¿no? Hay una recompensa, sí, pues mi necesidad, a lo mejor porque tengo hambre, a lo mejor porque tenía ganas de algo dulce, qué sé yo, pero se activa. Entonces, con una droga pasa lo mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita les hago pensar
en su platillo favorito, seguramente hay una reacción, o salivan o se acuerdan del aroma y dicen, ¡ay, qué rico!, ¿no? O empieza a sonar la tripa, hay una reacción. Pues con la droga pasa lo mismo. Entonces, estos receptores son los que justo activan ese circuito, esa recompensa. Y entonces es cuando se produce la analgesia, es decir, alivia el dolor y disminuye justo la transmisión del dolor. Por ejemplo, sí sabemos que todos, sin excepción alguna, tenemos neurotransmisores muy similares a cada droga. O sea, por sí solos nosotros producimos sustancias que nos permiten tener este estado de analgesia. Igual con los cannabinoides, con la marihuana, ¿no? De pronto podemos estar muy acelerados y actúan esos cannabinoides que por naturaleza tenemos y son los que, ¿no? Por eso de pronto es cuando desde una situación muy tensa dicen, ay, no me di el bajón. Ahí actúa el cannabinoide. Todos somos propensos a poder tener una adicción. ¿De qué depende? De muchísimos otros factores, es multifactorial. Pero también en el caso de los opioides también eso pasa. Entonces, vamos a acercar un poquito esto. ¿Qué pasa con cómo funciona el fentanilo específicamente en nuestro cerebro? Lo que les decía, el mecanismo de acción es muy similar a otras drogas. Recibe el cuerpo y entonces se activa en el cerebro estos receptores y lo que hace es que cuando reciben la información empieza el estado de analgesia. Y entonces, ¿qué se ve afectado o qué interfiere en esto? Pues todas las estructuras, el control de emociones, el dolor, la recompensa, y ahí es donde además juega un papel muy importante la dopamina, que es en donde se encuentra justo en esas áreas de recompensa. Es lo que se activa ahorita que se pararon por las donitas y todo, ¿no? La dopamina es de, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y entonces empieza a haber un estado, en este caso con el fentanilo, de euforia y de relajación. Cuando depende obviamente de la vía de administración, cuando es inyectada, lo que hace el fentanilo es que tarda de 4 a 5 minutos, ¿no? Más o menos de 3, incluso hasta de 3 minutos en empezar, bueno, llega el efecto por la alta solubilidad que tiene y entonces empieza a distribuirse en todos los tejidos adiposos y musculares. Se absorbe principalmente por el tracto gastrointestinal y es ahí donde se sufre un metabolismo intestinal y hepático. ¿Por qué? Porque la metabolización se realiza mucho en el hígado. ¿A qué me refiero con vida media? ¿Alguien sabe? El tiempo que dura. Ajá, justo. Así es. El tiempo que está en el organismo, entre 7 horas, y un 75% se elimina por la orina y un 9% se elimina por las heces. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias? De primera instancia, el efecto deseado es obviamente una sensación de bienestar, como cuando fueron acá, ¿no? Pero hay mucha euforia. Hay relajación obviamente y hay este estado de analgesia, pero también de alerta, ¿no? Justo acompañada con la euforia. ¿Cuáles son los efectos agudos? Que puede haber una depresión respiratoria, que puede conducir obviamente a la muerte. Hay náuseas, hay vómitos, hay somnolencia, hay incapacidad obviamente para concentrarse, mareos, fatiga, dolor de cabeza, anemia, hay rigidez muscular también. Hablando ya en un efecto crónico, lo que se puede desarrollar obviamente es una tolerancia y dependencia a la sustancia, tanto física como mentalmente hablando. Puede haber un posible paro cardíaco, aumenta obviamente la probabilidad de paro
y puede haber daños en las estructuras de la nariz, obviamente esto sí se esnifa, o se inhala. ¿Cuáles son los principales síntomas de abstinencia? O sea, cuando ya el paciente o la persona deja de consumir la sustancia, es lo que les decía. Hay un dolor muscular muy fuerte y también en los huesos. Hay problemas obviamente para dormir. Hay diarrea, vómito, temblores o escalofríos. Hay movimiento de piernas incontrolables. El craving, que es muy alto. ¿Alguien sabe qué es el craving? ¿No? Ok, es este deseo de consumir la sustancia. Muy alto. Por ejemplo, en los pacientes de cocaína, las asociaciones que hacen pueden ver, por ejemplo, talco y ¡fum! Se les dilatan las pupilas, ¿no? Ese es el craving, esas ganas de consumir. La sudoración, ansiedad y obviamente calambres abdominales. Insomnio. Aquí estamos hablando, fíjense que baja es la dosis como para poder generar tanto impacto en el cuerpo. Una dosis de 2 miligramos de fentanilo puede llegar a ser mortal para la mayoría de las personas adultas. Y obviamente pues el aumento del riesgo de sobredosis y de muerte pues, es muchísima. Porque además, al ser a veces el fentanilo no natural, me refiero a que le meten también otras sustancias químicas, sintéticas, no saben ni siquiera qué le están metiendo a esos 2 miligramos. Ese es el riesgo. Estas son señales de sobredosis, o sea, ya cuando una persona llega bajo estas condiciones es porque ya hay sobredosis de fentanilo, ¿no? Entonces puede haber un pulso débil, erupción cutánea, hipoventilación, vómitos, ausencia de motricidad, relajación muscular de manera excesiva, o sea, incontrolable, y contracción de las pupilas. Esos son signos de que la persona ya está con un cuadro muy alto de consumo. Bueno, en resumen, el fentanilo es un analgésico, ya lo habíamos comentado, es un auxiliar justo para las anestesias. Lo que hace también es que ayuda mucho en el control del dolor y seda, por ejemplo, en el caso de pacientes que se tienen que intubar, lo que hace es que seda al paciente, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene? Los que ya hemos comentado, pero aunado a eso, cuando ya se presentan este tipo de sintomatología, o sea, respiración lenta, una menor necesidad de respirar, esa dificultad para respirar, o una somnolencia extrema, o incluso un desmayo, ya estamos hablando que la persona ya está en riesgo, o sea, muy alto. ¿Cómo se puede detectar? Lamentablemente aquí en México no hay como tal, ¿no? Pruebas de, por ejemplo, el test de Markis es una prueba que lo que hace es que se toma la sustancia, o sea, la pastilla, por ejemplo, que consumió la persona, se pone y si hace una coloración de color naranja, estamos hablando que esa pastilla o esos cristales que consumió son fentanilo, ¿no? ¿Por qué no hay de esas? Pues el costo es muy alto, ¿no? Entonces de esas no hay. Puede ser por espectrometría de masas, que es esta parte, ¿no? También igual lo que se hace es que igual se pone la sustancia, ¿no? Se tendría que extraer la sustancia que el paciente está consumiendo. Y lo que sí hay es pruebas de sangre, pero de igual manera son muy costosas. ¿Cuál es el tratamiento? Okay. Hay cuatro principales sustancias que son las que nos ayudan un poco justo como para el tratamiento. ¿A
aquellas que son agonistas, es decir, como la metadona, que lo que ayuda es que tiene una acción lenta y es inyectable o en tabletas. Ay, si podrían, no Sí, sé qué. mío, Ah, pero sí. ya le bajé. Gracias. Los agonistas parciales, como por ejemplo la buprenorfina, que es un agonista parcial, que ya lo habíamos visto anteriormente, y es de manera oral o sublingual. Y esto se usa mucho cuando el paciente está en craving. Ajá. Y los que son antagonistas, como el naltrexona y la naloxona, que estos se ocupan, la primera no es como tal un sedante, no provoca dependencia, ¿no? Y lo que sí es que ayuda mucho en el síndrome de abstinencia, justo cuando se administra en personas que están en consumo. Y en el otro es cuando ya hay una sobredosis de opioides o de opiáceos. ¿De acuerdo? Estos son como ciertos, digamos como ciertos pasos que se llegan a hacer cuando la persona ya está en un punto de sobredosis. Entonces, primero, pues obviamente se evalúa el riesgo, se evalúa la situación por seguridad del personal que está. Se evita una mayor exposición y lo que se hace es que se aleja a la persona, ¿no? Y se evalúan esos signos de intoxicación por opioides. En caso de que la persona, obviamente, esté desconectada, ¿no? Primero, obviamente, hay que hacer una valoración de temporalidad, ¿no? Aplicar masaje en su esternón. En caso de que no hubiera respuesta, esto ya sí entra en coma, ¿no? Y bueno, pues todo el procedimiento ya médico que se tendría que realizar. ¿Dónde entra lo que en parte nosotros hacemos, ¿no? Nosotros ya como terapeutas? Sí es cierto que muchos de estos pacientes es necesario la medicación, ¿no? Con un fármaco, pero también está el enfoque no farmacológico, que consiste justamente en terapias conductuales, que es un conjunto de técnicas que se va usando con el paciente que permite justo motivarlo al cambio y que maneje ciertas contingencias, es decir, que aprenda a manejar aquellas situaciones que lo ponen en riesgo o que lo exponen a que detonen el consumo. Ajá. Entonces, obviamente todo esto es en conjunto con una terapia farmacológica. Esto aplica en realidad para todas las drogas, ¿no? Sabemos que la adicción es una enfermedad muy compleja, pero también es tratable y que obviamente va a afectar el funcionamiento de todo el organismo. O sea, todas las drogas impactan en el cerebro, sí o sí, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando se les pregunta si consumen drogas, ¿no? Fuma, toma, sí, ¿no? Entonces no ubican como droga, alcohol, tabaco, ¿no? Pero bueno, al final del día, también, claro que son drogas legales, pero que tienen un impacto. Entonces, no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. Es decir, hay personas que les funciona este tipo de tratamiento, que somos nosotros el ambulatorio, o sea, de entrada por salida. Hay personas que en definitiva no, les funciona un tratamiento de internamiento o de mediodía, que están 8 horas, ¿no? Y salen. O sea, no nos podemos quedar casados con una sola y esta funciona. Cada persona es distinta, ¿ok? Por eso es muy importante conocer todos los tipos de tratamientos. Hay personas que incluso nada más con ir a sus grupos de AA funcionan, ¿no? Y no necesariamente necesitan una terapia psicológica. Entonces, es dependiendo de cada quien. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como personal de salud? Tratar de ubicar al paciente en donde más le adecue en pro de que obviamente tenga una mejora. El tratamiento debe estar obviamente disponible en todo momento, tiene que estar o ser eficaz,
en base a estas necesidades y no solamente que sea en función del abuso de drogas. Por eso también se ha abierto como esta parte de que aquí también vemos lo de salud mental, porque sabemos que muchas veces no solamente es enfocarnos en que tú consumes, listo, no. Hay muchos otros factores que tienen que ser tratables para que el paciente tenga una intervención integral. Entonces, para que el tratamiento sea eficaz, pues obviamente necesita el paciente estar durante un periodo adecuado de tiempo. ¿Okay?